He is released and moves to Rochester, New York, and this became his playground. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy analizaremos 10 ejemplos de personas altamente perturbadas y peligrosas que fueron liberadas voluntariamente de prisión. And for the past 2 years, she has reportedly lived in this suburb south of Montreal with her husband and their 3 children. Harvey Marceline. I take full responsibility for what I did. I have understanding now of what I did, and I'm a changed person. No es frecuente que alguien mate a 2 personas y salga de prisión las 2 veces, pero eso fue lo que le sucedió a Harvey Marceline. En 1963, Marceline fue declarado culpable de asesinar a su exnovia y recibió cadena perpetua. But while behind bars, the sentencing laws changed, and Marceline told a 3-panel parole board it will never happen again. A Marceline también se le negó repetidamente la libertad condicional debido a su comportamiento violento y agresivo en prisión. Sin embargo, después de cumplir más de 21 años, Marceline fue liberado en mayo de 1984. Tan solo un año después, Marceline cometió un segundo homicidio. Mató a Ana Miranda y desechó sus restos en Central Park. Marceline fue condenado por el delito y reingresó en prisión, pero fue liberado de nuevo en agosto de 2019. Harvey volvió a cometer asesinato, asesinando a Susan Layden en febrero de 2022, a la edad de 83 años. This is just the latest of a list of heinous offenses conducted over a period of a lifetime by Miss Harvey, and we can only hope that she can do no more. Edmund Kemper. Saying I'd wanted to kill my mother since I was 8 years old, and I'm not proud of that. Incluso de joven, Ed Kemper estaba muy perturbado. Tras una crianza difícil con su madre, Kemper fue enviado a vivir con sus abuelos en un rancho de California. Sin embargo, los malos tratos continuaron bajo su cuidado, alimentando aún más el resentimiento. El 27 de agosto de 1964, ese resentimiento estalló y Kemper asesinó a sus 2 abuelos. It started coming to a head again, so I went back down. I ran away back down there. And then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. Con solo 15 años le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y lo internaron en el Hospital Estatal de Atascadero, de máxima seguridad. Aunque no era una prisión tradicional, Kemper permaneció allí hasta que cumplió 21 años en 1969. En contra del consejo de los psicólogos del hospital, Kemper fue puesto en libertad condicional y quedó al cuidado de su madre. Más tarde, asesinaría a su madre junto con otras 7 personas en su famosa ola de crímenes de la década de 1970. She said for 7 years, she said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. So I got a claw hammer and I beat her to death. Raymond Eugene Brown. Raymond Eugene Brown, de 14 años, quería unas botas de fútbol, así que el 1 de octubre de 1960 irrumpió en la casa de unos familiares con la intención de robar dinero. Al ser confrontado por su tía, la apuñaló 123 veces con un cuchillo de cocina y luego asesinó a su madre y bisabuela. La madre de Brown encontró los cuerpos al día siguiente y llamó a la policía, lo que llevó al arresto de Raymond. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Brown fue preso ejemplar y obtuvo la libertad condicional en 1973. Sin embargo, esta le fue revocada en 1980, después de que Brown intentara asesinar a su casero. No obstante, obtuvo la libertad condicional de nuevo en 1986. Menos de un año después, Brown asesinó a su novia y a su pequeña hija. Fue condenado una vez más y murió en el corredor de la muerte en 2008. David Edward Most. Con tan solo 9 años, David Edward Most fue internado en una institución a petición de su madre, quien alegó que exhibía un comportamiento peligroso. En efecto, tras alistarse en el ejército, Most asesinó al adolescente James McAllister y fue declarado culpable de homicidio involuntario, recibiendo una condena de 4 años en Fort Leavenworth. Pidió específicamente no ser puesto en libertad condicional, pero fue liberado en 1977. Luego asesinó a 3 personas más y finalmente recibió una condena de 35 años. Pero, con el crédito por el tiempo cumplido y la buena conducta, fue liberado en 1999. Esto, una vez más, contradijo la solicitud de Most de no ser puesto en libertad condicional, y una vez más, asesinó a otras 3 personas después de ser liberado. Most finalmente fue condenado a cadena perpetua, pero se suicidó tan solo un mes después de ser sentenciado. Kenneth McDuff. On a hot summer night in Texas, 3 teenagers are hunted and slaughtered. The killer is sentenced to die and then set free.
A veces llamado el asesino de la escoba, Kenneth McDuff trabajó con un cómplice llamado Roy Green. En agosto de 1966, Duff y Green secuestraron a 3 adolescentes cerca de Fort Worth, Texas. Él disparó a los 2 chicos y luego agredió sexualmente a la chica superviviente antes de estrangularla con una escoba, lo que le valió el apodo. Fue condenado a muerte en 1968, pero solo 4 años después, el Tribunal Supremo conmutó muchas condenas a muerte, incluida la de McDuff, por cadena perpetua. Y luego en 1989, tras cumplir 21 años en prisión, McDuff fue liberado. How can this serial killer get out of prison? How could he have been on death row and make parole? He got by with murder. He could do it again. La Junta de Libertad Condicional supuestamente creía que aún podía contribuir a la sociedad. Y se equivocaron. Casi inmediatamente después de su liberación, McDuff comenzó a matar de nuevo y se cree que asesinó al menos a 6 víctimas más. The general reaction was, how on earth could this man get out? This is the broomstick killer. And if anyone should be executed, it should be him. Jack Unterweger. A convicted murderer set free only to kill again. Jack had not been redeemed at all. Jack was still this psychopathic killer. En 1974, el asesino en serie austriaco Jack Unterweger llevó a Margaret Schaefer al bosque y la mató de forma particularmente brutal. Durante su estancia en prisión, Unterweger comenzó a escribir una autobiografía junto con poemas, relatos y artículos. Estos escritos fueron aclamados por la crítica literaria austriaca, que hizo campaña por su liberación, creyendo que mostraba rasgos de transformación personal y rehabilitación. A very important Austrian journalist named Gunther Nenning, he took an interest in Jack Unterweger and the possibility that Jack could be an example not only of a literary artist, but of a violent offender who was successfully rehabilitated. Pero malinterpretaron los escritos como una profunda introspección llena de remordimiento, cuando en realidad eran más performativos, incluso manipuladores. Pero la presión funcionó, y Unterweger fue puesto en libertad condicional en 1990 tras cumplir 15 años. Desafortunadamente no se rehabilitó, y Unterweger asesinó al menos a 11 mujeres más entre 1990 y 1992. It was immediately apparent to me that this was a person with a very quick intellectual grasp, someone who could think very quickly, who spoke very well, who had strong manipulative powers over everyone who listened to him. Arthur Shawcross. He went through each and every one of them and gave his account of how he killed each one of them. El profesor de psiquiatría, el Dr. Michael Stone, calificó el caso de Arthur Shawcross como uno de los ejemplos más atroces de la liberación injustificada de un preso. La historia se remonta a 1972, cuando Shawcross cometió 2 asesinatos atroces en Watertown, Nueva York. Bajo las condiciones de un acuerdo de culpabilidad muy controvertido, Shawcross fue sentenciado a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. You meet a prostitute on the street, you know, it's like a kid in a candy store. Right. Dicha libertad condicional llegó tan solo 14 años después, cuando Shawcross fue liberado en 1987. Tras su liberación, Shawcross se instaló en Rochester y comenzó una nueva ola de asesinatos en menos de un año. Entre 1988 y 89, Shawcross asesinó al menos 12 mujeres más. Finalmente fue capturado y enviado de vuelta a prisión, donde murió de un paro cardíaco en 2008. After I admitted to the 11, it was like a big weight fell off me. Yeah, then one detective asked me, if you had to do it over again, what would you do? I said, I'd put them all in one hole and you'd never find them. Karla Homolka. I do know, however, that women and men are equally capable of doing evil and doing wrong, and that in this particular instance, I'm not so certain that that fact was appreciated. En colaboración con su entonces esposo, Paul Bernardo, Karla Homolka cometió 3 asesinatos a principios de la década de 1990. 2 víctimas fueron secuestradas en la calle y asesinadas. La tercera fue la propia hermana de Karla, Tammy, a quien drogaron y agredieron sexualmente. She should have been out an hour ago. 20 is too much. Don't worry, it's not gonna hurt her. Tammy finalmente murió ahogándose con su propio vómito.
Homolka firmó entonces uno de los acuerdos de culpabilidad más controvertidos de la historia criminal, apodado el Pacto con el Diablo por la prensa canadiense. Engañó eficazmente a los fiscales, haciéndoles creer que Bernardo era el impulsor de los crímenes y que ella era una cómplice involuntaria. Como resultado, Homolka fue condenada por homicidio involuntario y condenada a solo 12 años de prisión. Fue liberada en 2005 y ha vivido en libertad desde entonces. When Homolka was released, she had served her full sentence. She was free to start a new life and choose where she wanted to live. Like it or not, she has the right to live her life like any other person without being subject to threats and harassment. Leslie Van Houten. Susan Atkins and Leslie Van Houten. Case number A-253156, Department 104. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Charles Manson, guilty of the crime of murder of Abigail Folger in violation of Section 187, Penal Code of California, of felony as charged in count 1 of the indictment, and we further find it to be murder of the first degree. Leslie Van Houten, una de las miembros más famosas de la familia Manson, fue condenada por su participación en los asesinatos de La Bianca, ocurridos tan solo un día después de los infames asesinatos de Tate. Inicialmente fue condenada a muerte, pero posteriormente se le conmutó la pena a cadena perpetua después de que el Tribunal Supremo de California invalidara la pena de muerte estatal. Posteriormente cumplió más de 50 años de prisión con la libertad condicional denegada repetidamente. The 73-year-old had been serving a life sentence after she was convicted for the gruesome killings of Lino and Rosemary LaBianca in 1969. Her parole request had been rejected 5 other times amid family members' outrage at the possibility she could walk free. Es decir, hasta 2023. Un tribunal de apelaciones argumentó que Van Houten ya no representaba un peligro para la sociedad y fue puesta en libertad condicional a los 73 años. Su liberación provocó diversas reacciones, desde partidarios que discutían las virtudes de la reforma hasta opositores que se quedaron incrédulos ante su liberación. I really do not believe that anyone who kills 2 people, and especially having in such a brutal manner, should ever be let out of prison. Hey, aún no hemos terminado, pero ya casi. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Pedro López. The captain was stunned. It seemed impossible that one man could have carried out so much violence. If Lopez was telling the truth, he'd rank among the most prolific serial killers in history. Pedro López asesinó al menos 110 personas entre 1969 y 1980, donde confesó haber cometido más de 300. Ecuador no impone cadena perpetua y en 1980 la máxima era de tan solo 16 años, así que eso fue lo que recibió López. Sin embargo, fue considerado un preso modelo y fue liberado 2 años antes, en 1994. On August 31st, 1994, serial killer Pedro Alonso Lopez was released from the Garcia Moreno prison after serving 14 years of a 16-year sentence. He was released 2 years early for good behavior. Tras su liberación, López fue deportado a Colombia e ingresado en un hospital psiquiátrico. Permaneció allí hasta 1998, cuando se le declaró sano de mente y fue liberado. Desde entonces ha llevado una vida tranquila, aunque varios asesinatos ocurridos en la década del 2000 guardan similitudes con su modus operandi, lo que lleva a muchos a creer que continuó con su matanza. He went back into the countryside he knew so well, to the killing ground where he had found so many victims. That was the last time anyone reported seeing Pedro Alonso Lopez. ¿Se te ocurren otros ejemplos impactantes? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.